Queremos resolver la siguiente ecuación lineal en una variable. En la parte inferior de la pantalla en rojo, tenemos algunas directrices para resolver las ecuaciones lineales multistep en una variable. Lo principal para recordar es cuando se resuelve una ecuación lineal. El objetivo es aislar la variable en un lado de la ecuación. Entonces hay dos maneras en que podemos acercarnos a esta ecuación. Podemos resolver esto en su forma actual o podemos intentar eliminar las fracciones de inmediato y luego resolver la ecuación. Así que voy a mostrar dos métodos para resolver esta ecuación. En el primer método, avanzaremos y aislaremos la variable x en el lado izquierdo. Tenemos 2 3x que significa 2 3xx, 2 igual más 4, así que aislar la variable x en el lado izquierdo. Debemos deshacer esta multiplicación y hacer esta subtracción. Y siempre queremos deshacer la adición o restricción primero antes de hacer cualquier multiplicación o división, y el opuesto de 2x Siemens más 2, así que agregaremos 2 a ambos lados de la ecuación. Tenemos 2 3x, 2 más 2 que sería 0, es por eso que hicimos eso, igual a 4 más 2 es igual a 6. Ahora recuerda, nuestro objetivo es tener x igual a un número. Y desde que estos están conectados por multiplicación, podemos estar pensando que debemos dividir por 2 3. Recuerda, dividir por 2 tercios x Siemens lo mismo que multiplicar por el reciprocal. En lugar de dividir por 2 3, vamos a multiplicar ambos lados por el reciprocal del 3 2. Vamos adelante y ponga estos 6 hexanewtones adelante 1. Cuando reproducir múltiples el producto está siempre 1. Aviso cómo se simplifican estos 3 y estos 2 simplifican, dejando nosotros con 1x o solo x, y en el lado derecho tenemos 3 2 por 6. Pero aviso que 6 y 2 comparten un factor común de 2. Hay 1 2 en 2 y 3 2 en 6. Así que dejaremos con 3 por 3 es igual a 9 1. So x igual 9. Ahora el segundo método de resolver esto sería eliminar las fracciones en el primer paso, y entonces resolver la ecuación resultante, y desde tenemos el denominador de 3 y hemos multiplicado cada plazo por 3, podríamos limpiar las fracciones. Vamos adelante y pruebe eso y otra vez, porque tenemos el denominador de 3 vamos a multiplicar cada término a las 3. Y siempre hacemos lo mismo, a ambos lados de la ecuación mantenemos la igualdad. Mirando este primer producto, este es 3 1, aviso cómo se simplifican los 3. Así que nos quedamos con 2x, 3 por 2 sería 6 es igual a 3 por 4 igual 12. Así que la solución a esta ecuación debe ser la misma que la solución que teníamos a la izquierda. Para deshacer el menos 6 agregaremos 6 a ambos lados de la ecuación. Menos 6 más 6 eso sería 0, por eso lo hicimos. Así que tenemos 2x iguales, esto debe ser 18 y otra vez desde 2x significa 2xx aislar x tendremos que dividir ambos lados por 2. 2 dividido por 2 igual 1. 1 por x es igual a x y 18 dividido por 2 igual 9. Tenga en cuenta cómo trabajamos con las fracciones al resolver la ecuación. O borramos las fracciones para comenzar. La solución es la misma. Espero que hayas encontrado esto útil.